Buenos días, mis amados hermanos. Bienvenidos a esta escuela dominical, donde hoy tendremos finalmente nuestro repaso para dar por terminado nuestro estudio, cómo orar en estos tiempos. Y lo hicimos a la luz de la oración modelo que nos dejó nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, hermanos, vamos a iniciar pidiendo la dirección de nuestro Dios para que la enseñanza se quede grabada en nuestros corazones. Vamos a orar. Dios y Padre nuestro, te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos diste de llevar a cabo, Señor, este estudio en donde estuvimos analizando, Señor, frase por frase, lo que, Señor, nuestro Señor Jesucristo nos enseñó para poder orar. Y, Señor, ahora estamos viviendo tiempos difíciles y queremos, Señor, recordar cuáles son las formas y cuál es la manera correcta, Padre, para podernos dirigir a ti. Permite, Señor, que nuestras oraciones lleguen siempre, Señor, hasta el trono de tu gracia sin ningún estorbo. Pero ayúdanos, Padre, para tener en mente todas las cosas, Señor, que se requieren para que nuestra oración, Señor, sea grata delante de tus ojos. Te doy gracias por la vida de mis hermanos y por el interés que mostraron, Señor, para poder aprender más de tu palabra. Te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues la primera clase que tuvimos tuvo que ver con la primera parte donde dice Padre nuestro que estás en los cielos. Y una de las primeras cuestionamientos que nos hicimos, ¿quiénes pueden llamarlo Padre? A quienes les fue dada la potestad de ser hijos de Dios. Y eso lo vimos en Evangelio según San Juan en el capítulo número 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es necesario creer en el sacrificio de Jesucristo. Y eso lo creemos por fe. Y la fe está depositada en nuestros corazones por la misericordia y por la gracia de Dios. Romanos 8, 15 al 16 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, pues esto es muy importante. Solamente aquellos que somos sus hijos podemos llamarlo Padre. No cualquiera puede hacerlo. Después tuvimos la frase santificado sea tu nombre. Y veíamos que esta era muy importante porque pues va relacionada con la frase anterior. ¿Cuál es el deber de un hijo? El primero de ellos es honrar al Padre. Lo primero que debemos de hacer en nuestras oraciones, al decir la frase santificado sea tu nombre, lo que estamos diciendo es que el nombre de Dios sea reverenciado, que el nombre de Dios sea reconocido, que el nombre de Dios sea glorificado y que el nombre de Dios sea santificado. Eso es lo que de alguna forma nosotros buscamos siempre en todas nuestras oraciones. Y también que en nuestra vida esto refleje con nuestro testimonio, con la predicación de su palabra, con el compartir el evangelio. Lo que estamos buscando detrás de toda nuestra vida es justamente que el nombre de Dios sea santificado. Esto es algo que solamente un hijo de Dios lo puede hacer, que tenga un fuerte deseo de que el nombre de Dios sea glorificado y santificado. Solamente un hijo de Dios puede orar conforme a este modelo de oración. Solamente un hijo de Dios puede someterse a la autoridad de Dios.
Solo un hijo de Dios puede sentir un celo reverente por el nombre de Dios. Y por último, solamente un hijo de Dios puede pedir que el reino de Dios gobierne su propia vida. La siguiente frase es: venga tu reino. Nos cuestionábamos a nosotros mismos el reino de Dios, ¿qué significa? Bueno, pues el reino de Dios significa absolutamente todo lo que existe, y todo lo que existe está bajo su dominio. Tiene que ver directamente con su gobierno, tiene que ver con su ley y tiene que ver con su autoridad. Es todo, absolutamente todo lo que existe está bajo el dominio de nuestro Dios. Ahora, una de las cosas que veíamos es que no todo ni todos se sujetan voluntariamente a su reino, ¿no? Veíamos la caída del hombre. El hombre decidió hacer su propia voluntad. El hombre por naturaleza busca su propia gloria y no la gloria de Dios. Y esto lo vimos con el ejemplo de Satanás. Cuando él se rebela con sus huestes, directamente se enfrentaron a la voluntad de Dios. Entonces, actualmente el reino del pecado y de las tinieblas, que de alguna forma domina este mundo, está abiertamente opuesto al reino de Dios. Entonces, cuando nosotros decimos venga tu reino, es porque nosotros queremos que solamente el gobierno de nuestro Señor Jesucristo, su reino, prevalezca sobre todas las cosas. Es un anhelo también del cristiano. Y por lo tanto nuestras oraciones deben de estar enfocadas a que su reino venga, a que el dominio de la gracia esté en el corazón del hombre. También analizamos que el reino de Dios no es solamente físico, sino que el reino de Dios está también en nuestros corazones, y que el gobierno de Dios se expanda cada día más alcanzando a los demás. Es decir, que cada día más cautivos al pecado puedan encontrar su libertad en Jesucristo. La siguiente frase que vimos fue: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y nos preguntábamos, ¿cuál es la voluntad de Dios? Bueno, la voluntad de Dios está plasmada en su palabra. Todo aquello que Dios ha mandado, todo aquello que Dios quiere que el hombre sepa acerca de él, cómo debe de conducirse el hombre, la conducta del hombre, está plasmada en su palabra. Y también vemos que en su palabra pues están establecidos sus mandamientos y sus decretos, lo que él ha establecido para el hombre, no solamente su vida en este mundo, sino que en lo que le depara al cristiano y al que no es hijo de Dios después de este mundo. Pero todo está conforme a la voluntad de Dios. Ahora, ¿quiénes pueden hacer la voluntad de Dios? Entonces veíamos varios pasajes. El Evangelio según San Juan 9:31 dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Mateo 12:50 dice: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Y Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, es muy importante nosotros pedir que la voluntad del Señor se haga, porque también eso manifiesta de alguna manera que nosotros somos sus hijos. Cuando nosotros estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, cuando no queremos que se haga nuestra voluntad, sino que prevalezca la voluntad de Dios, así como sucede en el cielo, así también en la tierra.
¿Cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? Bueno, pues la voluntad de Dios tiene que ver con la obediencia. Entonces, los ángeles cumplen la voluntad de Dios de manera exclusiva, no importando de qué se trate. Ellos no cuestionan las ordenanzas ni los mandatos de Dios. Ellos sencillamente cumplen la voluntad de Dios de manera inmediata. Así tan pronto se emite su voluntad, ellos la cumplen. Y poníamos ahí el ejemplo, ¿no? No se toman vacaciones de desobediencia como probablemente muchos hombres aquí en la tierra. Los ángeles cumplen la voluntad de Dios de manera deleitosa y esto es algo muy importante, ¿no? Que hay gozo al cumplir la voluntad de Dios y por lo tanto nosotros también debemos de llevar a cabo la voluntad de Dios de manera deleitosa, de manera gustosa. Y veíamos también qué es un cristiano verdadero. Bueno, el cristiano es aquel que desea hacer la voluntad de Dios. El cristiano es el que se deleita en cumplir la voluntad de Dios. Y el cristiano es aquel que busca que otros también hagan la voluntad de Dios. Es decir, cuando compartimos el Evangelio, nosotros estamos anhelando que otras personas también hagan la voluntad de Dios, porque eso es lo correcto. Pasamos a la frase, el pan nuestro de cada día. El significado de esta petición tiene que ver con la dependencia total a nuestro Dios. El pan en aquel entonces representaba para los judíos su alimentación base. Entonces, este ejemplo servía muy bien para aquellos, para los judíos, donde el pan es para la vida y Dios es para la vida espiritual. Es más o menos esa semejanza. En Juan 6:35 el Señor Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, Él es nuestro sustento diario, Él es realmente nuestro pan de vida con el cual nosotros podemos vivir por la eternidad. Veíamos que todo proviene de Dios, es una dependencia total, el saber que no es por nuestras fuerzas ni por nuestros méritos, todo lo que nosotros tenemos o poseemos es por la voluntad de Dios, por su misericordia y por su amor. Dice Primera de Crónicas 29, del 11 al 14. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Esto es una afirmación, esto es una verdad. Todo, absolutamente todo proviene de nuestro Dios. Luego veíamos otra frase que es perdónanos nuestras deudas y veíamos que el pecado en realidad lo que es una deuda que contraemos contra Dios. Es muy importante recordar esta parte de la oración porque esta oración no dice Padre perdona mis pecados, dice perdónanos nuestras deudas. Sin embargo, veamos lo que dice Lucas, ¿no? Dice y perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Nuestros pecados se convierten en una deuda que no podemos pagar. Es una deuda que hemos contraído directamente contra Dios. Y poníamos el ejemplo, ¿tú sabes de qué tamaño es nuestra deuda? El tamaño de nuestro pecado es del tamaño de Dios, es inmensa. Así que no trates de hacer lo que Dios dice que no puedes hacer. Hemos pecado contra Dios. Y entonces
reflexionamos con qué piensas que tú puedes satisfacer la justicia perfecta e infinita de Dios. Es imposible pensar que nosotros podemos cumplir con esa justicia perfecta e infinita de Dios. Necesitamos del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y que por su misericordia Él nos lo atañe a nosotros como si nosotros hubiéramos vivido esa vida perfecta. Por eso es importante que cuando vengas delante de Dios, en tus oraciones recuerdes, cada vez que pecamos, contraemos una deuda que no podemos pagar. La justicia de Dios es perfecta y dice que la paga del pecado es muerte. Y entonces nosotros definitivamente no podemos pagar esa deuda. Y en la vida del cristiano, pues debe de haber un deseo genuino en nuestro corazón de no volver a cometer ese pecado. Y estar conscientes que la deuda es tan grande que nosotros no la podemos pagar. Es una deuda que hemos contraído contra Dios y que solamente Jesucristo la puede pagar. La segunda parte de esta frase es así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí hay algo que nosotros debemos de conocer. Dice, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y esto es muy importante porque si nosotros no perdonamos a nuestros semejantes las ofensas que ellos nos hacen, tampoco nuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué es lo que significa? Bueno, el perdón de Dios no depende de nuestro perdón. O sea, es como la salvación. O sea, nuestras obras no influyen para nuestra salvación. Y lo mismo aquí. Pero es una evidencia de que hemos sido perdonados. Dice, Padre, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Nosotros tenemos la capacidad de perdonar porque Dios ya nos perdonó. Dios concede la salvación por pura gracia y no depende de nuestras acciones. Así que no es una condicionante, pero es una manifestación de que somos hijos de Dios cuando nosotros tenemos la capacidad de perdonar. Porque ¿qué es lo que normalmente sucede cuando alguien nos ofende? Pues inmediatamente nosotros queremos devolver golpe por golpe o vamos guardando resentimientos en nuestros corazones. Así que el cristiano tiene la capacidad de perdonar y se deleita en perdonar, tal y como lo hace nuestro Dios. Esa es una prueba de que hemos sido perdonados de nuestros pecados. Es una prueba de que la gracia ha obrado en nuestro corazón, cuando el cristiano tiene la capacidad de perdonar y de olvidar las ofensas que nos hicieron. Porque si nosotros no tenemos esa capacidad de perdonar, pues entonces en realidad nunca hemos sido perdonados por Dios y vamos camino al infierno. Si nos negamos a perdonar, cometemos un error. Nunca hemos sido perdonados por Dios y muchas veces por el resentimiento nos vemos tentados a no perdonar. Pero recordemos, Dios se deleita en perdonar al pecador y lo vemos en Miqueas capítulo número 7, versículo 18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Y Jeremías 31:34 dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Eso es una característica en la vida del cristiano. Cuando nosotros otorgamos el perdón a una persona, nunca más lo vamos a volver a traer a nuestra memoria. Y entramos a la última frase donde dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les recuerdo que en esta ocasión prácticamente tuvimos 5 clases hablando nada más de este tema porque es muy profundo. Así que debemos de tomar en cuenta que Dios aborrece el pecado. Nuestro Dios
odia el pecado con un odio infinito. Otra de las cosas, si Dios odia el pecado, es lógico y por lo tanto Él no puede pecar. Él tampoco nunca tentaría a nadie, y lo vimos en varios versículos, ni seduciría Él a nadie. La frase dice, Padre nuestro, no nos metas en tentación, pero no dice, Padre nuestro, no me tientes. Y vamos a recordar en qué consisten estas interpretaciones. Para poder entender el sentido de esta petición, hay algunos conceptos que debemos de tener en cuenta. ¿Qué es la tentación? ¿Qué es entrar en tentación? Porque no es lo mismo ser tentado que entrar en tentación. Y la petición está en el sentido de decir, nos libre de entrar en tentación. Y la tentación veíamos que tiene un significado. La palabra griega es peirasmos. Esta es una palabra de origen griego que significa probar. En algunos textos de la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, aparece esta palabra, peirasmos, que significa tentación, pero también tiene otra connotación. Esta es una palabra moralmente neutra, o sea, no tiene ninguna connotación mala, es decir, probar o examinar. Así que no es malo el significado. No es que Dios esté haciendo algo malo, sino sencillamente está probando o examinando. Y en el Antiguo Testamento es usada para referirse a las pruebas que Dios envía a sus hijos con el propósito de revelar lo que hay en el corazón de ellos. Por ejemplo, teníamos el ejemplo de Abraham, donde fue probado por Dios y la razón por la que Dios nos prueba es porque Dios quiere revelarnos a nosotros mismos lo que hay en nuestro corazón. Puede haber dependencia de Dios, obediencia a Dios o sujeción a Dios, o todo lo contrario, rebeldía, autosuficiencia, arrogancia, soberbia, altivez, dureza de corazón. Y Dios quiere revelar lo que hay en nuestro corazón no porque Él no lo sepa, no, Él nos quiere revelar lo que hay en nuestro corazón a nosotros mismos, para que nosotros nos demos cuenta de lo que realmente hay en nuestro corazón. Así que a Abraham, pues quería revelarle a él su propia fe. El solo hecho de haber nosotros en algún momento sentir que somos tentados, pues eso inquieta a cualquiera, ¿no? Porque en realidad lo que sucede cuando hay una tentación en nuestra vida, empieza a removerse toda la basura que hay en nosotros. Y poníamos el ejemplo, es como un vaso de agua que tiene agua cristalina y en el fondo hay lodo, y cuando se agita el vaso de agua, pues se enturbia todo, ¿no? Y eso es lo que sucede cuando llega la tentación a nuestra vida. Toda la basura que hay adentro se remueve y entonces somos tentados a caer en ese pecado, somos tentados a caer en esa tentación, porque nuevamente esta tentación revela lo que hay en nuestro corazón. Entonces por eso el cristiano, pues dentro del cristiano se genera una gran inquietud. Y eso es algo de lo que debemos nosotros estar pendientes, realmente lo que hay en nuestro corazón. Y cuando entramos en tentación, pues realmente corremos un grave peligro. Pero aún estamos a tiempo de escapar. Sin embargo, a veces esa escapatoria, esa lucha para no ceder a la tentación, pues a veces se convierte en agónica, porque estamos indecisos, hay dudas, queremos ceder al pecado y eso nos hace sentir mal, sabiendo que lo que estamos a punto de cometer ofende a Dios. Entonces, lo que nos enseña en esta parte es que debemos pedir a Dios en oración que nos guarde
que guarde nuestros corazones y nuestros afectos para que las tentaciones permanezcan tocando la puerta, pero no entren. Porque las tentaciones que circundan no encuentren eco en nuestro interior. Es decir, que nosotros tengamos la capacidad de rechazar esa tentación. Pero también analizábamos, mientras estemos en este mundo, pues no podremos escapar de las tentaciones, siempre van a estar ahí latentes en nuestra vida, continuamente seremos tentados y esas situaciones pues evidentemente nos van a mover a la tentación, pero nosotros debemos de resistir. Por eso el Señor Jesús oraba por nosotros. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Está en San Juan 17:15. Su petición es que nos guarde del mal, porque el mundo está lleno de peligros para el cristiano. Constantemente el enemigo está acechando las tentaciones con que Satanás nos tienta. Todas ellas son permitidas por Dios y son para nuestro bien. Dios permite que lleguen a nosotros para nuestro bien. No estamos diciendo que debemos de buscar las tentaciones. Nosotros debemos de huir de las tentaciones, pero Dios esas tentaciones las utiliza para nuestro bien, porque veíamos en esa lección que somos nosotros fortalecidos cuando nosotros salimos victoriosos y nuestro testimonio da evidencia de que somos hijos de Dios. Cuando nosotros decimos esta frase, estamos implicando, o sea, estamos dando por sentado que Dios tiene autoridad, que Dios es soberano. Cuando un creyente viene al Señor pidiendo que no lo meta en tentación, en primer lugar está implicando que Dios posee una soberanía absoluta sobre todo lo creado. Al pedir, Señor, líbrame de la tentación y líbrame del mal, estamos reconociendo, estamos proclamando que Dios es soberano y tiene el control absoluto sobre todo lo creado. Y también veíamos que por la misericordia de Dios no hemos caído. Veíamos algunos ejemplos de cristianos que pues han caído en pecado, como el mismo David, como Pedro, donde solo Dios, por medio de su gracia, puede librarnos del mal. Por eso debemos de estar en vela para no caer en tentación. Es nuestra responsabilidad mantenernos en oración, suplicando que no seamos tentados y que nos guarde del mal. Y así como al rey David. Porque cualquiera puede caer. Pedro fue tentado y cometió pecado, negó al Señor Jesucristo. Noé también fue tentado y cometió pecado, se emborrachó. Y Lot cometió también pecado. Entonces, todos estamos sujetos a caer en pecado. Por eso debemos de estar anhelando constantemente que el Señor nos libre de estas tentaciones. Porque también detrás de esas tentaciones está un enemigo muy poderoso y astuto. Por lo tanto, la palabra del Señor nos dice en Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esto no nos debe de paralizar de temor, porque para nosotros Dios es un castillo fuerte en el cual podemos refugiarnos, pero tampoco podemos andar ahí sin el debido cuidado, porque podemos salir muy malheridos. Y el nombre de Dios y el Evangelio que predicamos pues sufrirá reproche. Lo que debemos de tener en mente y estar conscientes es que estamos en medio de un campo minado, estamos en medio de un campo de batalla. Así que nosotros, hermanos, necesitamos nutrirnos de la palabra de Dios. Esto requiere de una alimentación diaria y balanceada de lo que es la lectura de su palabra, porque es necesario para poder guardarnos del mal. Tampoco debemos descuidar la oración.
es una vigilancia continua, velad y orad para que no entréis en tentación. Y también no debemos de descuidar la huida oportuna. Cuando el Señor le permitió a José estar en esa tentación, cuando la mujer de Potifar se le presenta haciéndole propuestas indecorosas, pues él no se quedó ahí a evangelizarla, él salió corriendo. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer cuando la tentación se presenta en nuestra vida. Debemos de huir, porque nosotros debemos de conocer la depravación de nuestro propio corazón. Y ese es el pues no es el momento para razonar, sino es el momento para huir. Así que, hermanos, pues esta es prácticamente un repaso muy rápido de las 20 lecciones que tuvimos. Fueron muchísimas láminas las que utilizamos para dar estas lecciones, aproximadamente entre 16 y 17 láminas en cada lección. Entonces, imagínense, fueron más o menos como unas 200 láminas o más de 200. Entonces, hermanos, yo los quiero invitar, si alguno de ustedes se perdió alguna de estas clases están grabadas en mi canal de YouTube. El nombre de mi canal es Otto Espinosa, así como suena, Otto Espinosa. Y ahí están grabadas por si usted las quiere volver a repasar. Usted se perdió alguna de ellas, probablemente no quedaron claras algunos puntos. Entonces yo le invito para que usted de manera personal lo busque, este canal, y ahí están grabadas absolutamente todas estas lecciones, y lo puede hacer cuando usted quiera y destinar el tiempo necesario para este estudio. Así que, hermanos, pues yo le agradezco al Señor esta oportunidad y me despido con una oración, invitándolos para que sigamos al pendiente de las próximas lecciones. Los próximos domingos estaremos hablando acerca de la Navidad, su significado y muchas cosas que son importantes que reflexionemos en estos tiempos. Así que vamos a orar dándole gracias a Dios por este repaso tan rápido, tan veloz. Vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque pues ahora, Señor, tenemos un concepto claro de cómo debe ser, Señor, nuestras oraciones delante de ti. Debemos buscar en todo momento que tu nombre, Señor, sea glorificado, que tu nombre sea reconocido, que tu nombre, Señor, sea reverenciado. Buscamos, Señor, no hacer nuestra propia voluntad, sino la tuya. Danos, Señor, la capacidad de entender que dependemos de ti, Señor, en todo momento, que todo proviene de ti, Padre. Y también, Señor, danos la capacidad de perdonar, así como tú nos perdonas, Señor, perdonar a nuestros prójimos las ofensas que nos hacen y olvidarnos de ellas, Señor, y no recordarlas nunca más, así como lo haces tú, Señor, con nuestro pecado. Padre, queremos hacer tu voluntad, así como se hace en el cielo. No queremos hacer nuestra propia voluntad, Padre. Queremos hacer la tuya. Ayúdanos, Padre. Pero también, Señor, no nos metas en tentación y líbranos del mal, Padre. No permitas, Señor, que te ofendamos, Señor, con nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a resistir esa tentación. Ayúdanos, Señor, a estar atentos, velad y orad para que no entremos en tentación, Padre. Gracias, Señor, por estas clases, por estas lecciones, y Padre, te ruego por la vida de mis hermanos. Gracias por el interés que mostraron, Señor, al permanecer en estas clases. Padre, te pido que tú los bendigas a cada uno de ellos, a sus familias, y que, Señor, sirva todo para el engrandecimiento de tu obra. Padre, te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien le debemos toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana.